La sala de conferencias se quedó en silencio sepulcral cuando Martin Gabel me dijo que yo no entendía la arquitectura a nivel empresarial. Esta era mi arquitectura. La había construido desde cero hacía 25 años. Pero allí estaba él sentado con su diploma recién salido de una universidad de la Ivy League, probablemente oliendo todavía a tóner de impresora, ganando el doble de mi sueldo para explicarme con condescendencia mis propios protocolos de seguridad. Recursos Humanos dijo que necesitaba aceptar mi nivel. A las 10:10 de la mañana de un martes, envié un solo correo electrónico, solo uno. Para las 11 toda su infraestructura estaba teniendo lo que yo llamaría una catastrófica crisis de identidad. Soy Diane Brennan y durante un cuarto de siglo, fui la administradora senior de sistemas en Cordova Financial Group. No es el título llamativo con el que la gente sueña, sino la persona que evitaba que $50 millones en transacciones diarias desaparecieran en el vacío digital. La persona que detuvo ataques de ransomware a las 3 de la mañana, mientras todos los demás dormían. La persona que se aseguró de que el director general pudiera presumir de un 99,9% de tiempo de actividad, sin entender lo que esas cifras realmente costaban. Todo comenzó 6 semanas antes de que todo se derrumbara. Estaba realizando diagnósticos en los servidores de correo electrónico cuando mi supervisora, Rachel, apareció en la puerta de mi oficina con esa expresión que pone la gente cuando está a punto de arruinarte el día, pero finge que te está haciendo un favor. ¿Tienes un minuto?, preguntó cerrando ya la puerta detrás de ella. Rachel llevaba 8 años en Córdoba, gestionando el departamento de TI con lo que yo, generosamente, llamo incompetencia entusiasta. Era una persona agradable. No distinguía un router de una tostadora, pero tenía un MBA, lo que aparentemente superaba el saber realmente cómo funcionaban los ordenadores. «Van a traer a alguien por encima de mí», dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Un director de infraestructura tecnológica». Guardé mi trabajo con cuidado porque cuando la gente añade capas de gestión innecesarias, nunca sigue nada bueno. ¿Qué hay de malo en nuestra estructura actual? No hay nada malo. Es crecimiento por expansión. ¿Sabes cómo le encanta la optimización a la junta directiva? Optimización. Esa palabra había estado flotando por los pasillos de Córdoba como un mal olor durante meses. Normalmente significaba que alguien en una oficina de esquina había ido a un seminario y había descubierto palabras de moda. ¿Quién es? Martin Gabel. Tiene unas credenciales impresionantes. Escuela de Negocios de Harvard, experiencia en consultoría con algunas de las principales empresas tecnológicas. Lo dijo como si estuviera leyendo un comunicado de prensa. Probablemente lo estaba. ¿Empresas tecnológicas haciendo qué? ¿Cuál es su experiencia real en sistemas? Rachel cambió el peso de su cuerpo. Es más de nivel estratégico, pensamiento de panorama general. Tú seguirás encargándote de la implementación técnica, obviamente. Traducción, él tendría opiniones sobre cosas que no entendía, y yo haría el trabajo real mientras él se llevaba el crédito. Una historia tan antigua como las jerarquías corporativas. ¿Cuál es su banda salarial? Eso no es realmente Rachel. ¿Cuál es su banda salarial? Miró sus zapatos. Será clasificado como liderazgo ejecutivo senior. Ejecutivo senior en Córdoba significaba $240.000 como mínimo. Yo ganaba $118.000 después de 25 años, 3 renovaciones de infraestructura y, literalmente, haber salvado a la empresa de un ataque de criptominería el año pasado que habría costado millones. Pero claro, un tipo con un título elegante y pensamiento de panorama general merecía el doble. No discutí. Aún no valía la pena. Quizás realmente supiera algo. Quizás Harvard había empezado recientemente a enseñar habilidades tecnológicas útiles, en lugar de solo cobrar $150.000 por oportunidades de networking. Soy una optimista, o lo era. Martin Gabel empezó un lunes. Apareció con un traje que costaba más que mi hipoteca mensual, llevando un portafolio de cuero que probablemente nunca había visto papeles de verdad, y con una sonrisa que decía que nunca se había encontrado con un problema que el dinero de papá no pudiera solucionar. La reunión general de la mañana fue mi primera pista de que el optimismo había sido un error.
Estoy emocionado de aprovechar las sinergias en nuestro ecosistema tecnológico, anunció Martín, como si estuviera revelando el secreto de la fusión fría. Mi visión es establecer marcos robustos para soluciones escalables que se alineen con nuestras iniciativas estratégicas principales. 12 minutos de eso. 12 minutos de palabras que sonaban importantes, pero no significaban absolutamente nada. Vi a nuestro analista de sistemas junior, Félix, tomando notas frenéticamente como si Martín estuviera compartiendo sabiduría ancestral en lugar de solo reorganizar palabras de moda corporativas en combinaciones nuevas e igualmente sin sentido. Después de la reunión, Martín programó reuniones individuales con todo el departamento de TI. La mía era a las 2 de la tarde. Su oficina estaba en la planta ejecutiva. Ya era una mala señal. Un buen liderazgo de TI se mantiene cerca de su equipo, cerca de las salas de servidores, cerca del trabajo real. La planta ejecutiva significaba que se veía a sí mismo como directivo primero, y la tecnología en un lejano segundo lugar. Diane, qué bueno conectar por fin, dijo señalando una silla frente a su enorme escritorio. Todo en su oficina gritaba, soy importante. Los muebles de caoba, los títulos enmarcados en la pared, los libros sobre liderazgo que claramente nunca habían sido abiertos. Así que explícame tus responsabilidades actuales, dijo, sacando un bloc de notas real. Como si estuviera a punto de documentar mi trabajo. Mi trabajo, el que yo había estado haciendo desde antes de que él aprendiera a atarse los zapatos. Le di el resumen. Mantenimiento de servidores, protocolos de seguridad, gestión de acceso de usuarios, optimización de bases de datos, sistemas de copia de seguridad, recuperación de desastres, monitoreo de red, gestión de parches, documentación de cumplimiento normativo, el trabajo invisible que mantenía todo en funcionamiento. Él asentía, mientras su bolígrafo se movía sobre el papel. ¿Y cómo priorizas estos diversos flujos de trabajo basándote en lo que es realmente crítico? Las amenazas de seguridad reciben atención inmediata. La estabilidad del sistema es constante. Todo lo demás se ajusta en torno a eso. Interesante. En mi experiencia con operaciones a nivel empresarial, normalmente utilizamos un marco más estructurado. Tableros Kanban, sprints ágiles, ese tipo de enfoque sistemático. Yo había estado usando sistemas de tickets y colas de prioridad desde antes de que Agile se convirtiera en una religión corporativa. Pero algo me decía que explicar eso sería inútil. Nuestro sistema actual funciona eficientemente, dije en su lugar. Estoy seguro de que ha sido adecuado, dijo Martín en ese tono que hacía que adecuado sonara como un fracaso. Pero siempre hay margen para la optimización. Para eso me trajeron, de hecho, para elevar nuestras operaciones a verdaderos estándares empresariales. Verdaderos estándares empresariales. Estábamos gestionando la infraestructura de una empresa de servicios financieros que manejaba miles de millones en activos. Si no estuviéramos ya en estándares empresariales, nuestros clientes se habrían ido hace años. Pero Martín apenas estaba empezando. Durante las siguientes 3 semanas, programó reuniones. Tantas reuniones. Reuniones sobre reuniones. Sesiones de planificación estratégica donde discutíamos cómo optimizar nuestras estrategias de optimización. Creó marcos y matrices y documentos de alineación de partes interesadas. Trajo a un amigo consultor de sus días en Harvard para hacer una auditoría tecnológica que costó $40,000 y nos dijo todo lo que yo llevaba años diciendo gratis. Y a través de todo eso, el trabajo real seguía recayendo en mí. Cuando el clúster de la base de datos empezó a mostrar problemas de latencia, fui yo quien lo diagnosticó y lo arregló a medianoche. Cuando las conexiones VPN se volvieron inestables para nuestros trabajadores remotos, reconstruí la configuración. Cuando contabilidad no podía acceder a sus informes trimestrales, era yo quien rebuscaba entre errores de permisos y archivos corruptos. La contribución de Martín era preguntar si habíamos identificado el paradigma de la causa raíz y sugerir que hiciéramos un seguimiento con un análisis más profundo. El punto de quiebre llegó 5 semanas después de que comenzara, con nuestra base de código heredada. El sistema de procesamiento de transacciones financieras que yo había mantenido y modernizado gradualmente durante 2 décadas necesitaba una actualización de seguridad. Era un procedimiento estándar, pero requería una preparación cuidadosa, porque este sistema manejaba cada dólar que se movía a través de Córdoba.
Había redactado el plan de implementación, lo había probado en nuestro entorno de desarrollo, y había programado la actualización para el sábado por la noche, cuando el volumen de transacciones era más bajo. Todo según el manual. El viernes por la tarde, Martín me llamó a su oficina. Sobre la actualización de este fin de semana, dijo, reclinándose en su silla como un rey en su trono. He revisado tu enfoque y tengo algunas preocupaciones. Le había enviado la documentación técnica hacía 3 días, y apostaría a que no la había abierto. ¿Qué preocupaciones? La metodología se siente reactiva en lugar de proactiva. Deberíamos pensar en esto de manera sistemática, no solo aplicando parches. Es una actualización de seguridad crítica. La vulnerabilidad se publicó hace 2 semanas. Ya estamos más atrasados de lo que deberíamos. Cierto, pero ¿cuál es el marco estratégico? ¿Cómo se alinea esto con nuestra hoja de ruta tecnológica más amplia? Conté hasta 5 en silencio. El marco es evitar que nuestro sistema de transacciones sea explotado. La alineación es no ser hackeados. La expresión de Martín se tensó. No le gustaba que le contradijeran, especialmente con hechos reales. Creo que estás perdiendo de vista el panorama general, Diane. Este es exactamente el tipo de visión de túnel que frena a las organizaciones. Estás tan centrada en los detalles técnicos que no estás viendo el bosque estratégico. Los detalles técnicos. Los detalles técnicos que evitaban que su cheque de pago rebotara. ¿Qué sugerirías en su lugar? Pregunté manteniendo la voz serena. Una revisión exhaustiva. Involucrar a las partes interesadas, evaluar el alcance completo del impacto, desarrollar una estrategia de implementación por fases con una supervisión de gobernanza adecuada. Eso llevará semanas. Esta vulnerabilidad está siendo explotada activamente en este momento. Entonces implementaremos salvaguardias de monitoreo adicionales mientras tanto. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. El monitoreo no detiene la explotación, solo te permite ver cómo te atacan. Pero él era el director. Yo era solo la administradora de sistemas. Actualicé el sistema el sábado por la noche de todos modos. No se lo dije. No pedí permiso. Simplemente hice mi trabajo. Para el domingo por la mañana, nuestro procesamiento de transacciones era seguro y nada se había roto. Sorprendente considerando que solo llevaba haciendo esto 25 años. El lunes Martín se enteró. No porque algo saliera mal, sino porque documenté la actualización en el registro de cambios como hacen los profesionales. Me llamó a su oficina a las 9 de la mañana. Rasele ya estaba allí. Nunca es una buena señal cuando aparece recursos humanos. Excepto que no era solo Rasele. Sandra Yates de Recursos Humanos estaba sentada en una esquina con una carpeta. La carpeta seria, la que tenía membrete oficial y documentación. Esto estaba a punto de volverse oficial. Tenemos que discutir tus acciones no autorizadas de este fin de semana, comenzó Martín, usando su voz de estoy muy decepcionado, como si yo fuera una niña que no había respetado el toque de queda. La actualización de seguridad que estaba totalmente autorizada. Te envié el plan de implementación el martes pasado. El cual te dije explícitamente que detuvieras pendiente de una revisión adicional. Sugeriste un enfoque diferente. Documenté por qué ese enfoque nos dejaría vulnerables y procedí con la actualización necesaria. Todo está en el registro de cambios y en la cadena de correos electrónicos. Bienvenidos al canal Pavac Office, donde se cuentan las verdaderas historias de justicia laboral. Cada día, la gente se rebela contra las tonterías corporativas. Y sinceramente estamos aquí para verlo. Estamos en camino a los 9.000 suscriptores que saben que a veces, la mejor venganza es simplemente dejar que la gente enfrente las consecuencias de su propia incompetencia. Quédense porque la historia de Diane apenas comienza. La mandíbula de Martín se tensó. El problema no es el resultado técnico. Es tu incapacidad para seguir la cadena de mando adecuada y respetar las decisiones de liderazgo. La cadena de mando adecuada no anula los protocolos de seguridad si hay una vulnerabilidad crítica. Este es exactamente el problema, interrumpió. Tú no decides lo que es crítico a nivel estratégico.
Ese no es tu rol. Eres una administradora de sistemas, no una directora. Necesitas aceptar tu nivel y trabajar dentro de él. Aceptar mi nivel. 25 años. 25 años de ser lo único que se interponía entre Córdoba y el caos digital total. 25 años de llamadas de emergencia fuera de horario, actualizaciones de fin de semana y de detectar problemas antes de que se convirtieran en catástrofes. 25 años de conocimiento institucional que mantenía todo en funcionamiento. Excepto mi nivel. Sandra de Recursos Humanos se inclinó hacia adelante. Pura simpatía fingida. Diane, creo que lo que Martín intenta expresar es que la estructura organizativa existe por una razón. Cuando tenemos un liderazgo con las credenciales y la experiencia de Martín, es importante confiar en su guía estratégica. ¿Qué credenciales? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué sistemas ha administrado realmente? ¿Qué infraestructura ha construido? El rostro de Martín se sonrojó. Tengo un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard y 8 años de experiencia en consultoría tecnológica con empresas de Fortune 500. ¿Consultoría sobre qué? ¿Hacer PowerPoint sobre sinergia? ¿Alguna vez has detenido un ataque de denegación de servicio, te has recuperado de una infección de ransomware, o has reconstruido un clúster de base de datos corrupto a las 4 de la mañana? Porque si no lo haces, la nómina falla y 300 personas no cobran. Esto es exactamente el tipo de insubordinación, empezó Martín. Pero yo no había terminado. No estoy siendo insubordinada. Estoy preguntando qué cualificaciones técnicas reales justifican que te paguen el doble de mi sueldo para anular mis decisiones de seguridad con palabras de moda de escuela de negocios. La sala se quedó muy en silencio. Sandra carraspeó. Diane, entiendo que te sientas infravalorada, pero este tipo de falta de respeto hacia el liderazgo es inaceptable. La compensación de Martín refleja su rol a nivel ejecutivo estratégico. Mientras que yo solo soy la ayuda técnica que hace el trabajo real. Esa es una forma reduccionista de verlo, dijo Sandra. Diferentes roles tienen diferentes bandas de compensación basadas en el alcance de la responsabilidad, la formación académica y el posicionamiento en el mercado. Él tiene un título de la Ivy League. Yo tengo 25 años manteniendo viva la tecnología de esta empresa. Adivina cuál le importa más a la Junta Directiva de Córdoba. Martín se puso de pie. Un movimiento de poder, intentando literalmente mirarme por encima del hombro. Creo que hemos terminado aquí. Diane, considera esto una advertencia formal. Cualquier futura insubordinación o incumplimiento de directivas resultará en una acción disciplinaria escalada, hasta e incluyendo el despido. Sandra documentará esta conversación. Miré a Sandra, que ya estaba escribiendo notas en esa carpeta. Miré a Martín, que irradiaba una certeza engreída de que su título, su traje y su cargo ejecutivo le daban la razón. Miré a Rasele, que había evitado el contacto visual durante toda la reunión. Entendido, dije. Volví a mi oficina, cerré la puerta y me senté en mi escritorio, rodeada de 3 monitores que mostraban estados del sistema, registros de seguridad y patrones de tráfico de red. Mi taza de café que decía, no puedo arreglar tu impresora, que Connor me había regalado por Navidad. La foto de Scott y los niños del viaje de acampada del verano pasado. La pequeña planta suculenta que de alguna manera sobrevivía a pesar de mi total incapacidad para recordar los horarios de riego. 25 años. Félix llamó a la puerta sobre las 10:30. Oye, ¿todo bien? Escuché voces altas antes. Todo bien, mentí. Solo discusiones de alineación estratégica. Él hizo una mueca. Martín me ha estado pidiendo que documente todos tus procesos. Dijo algo sobre capturar el conocimiento institucional y reducir las dependencias de personas clave. Eso es normal, ¿verdad? Capturar el conocimiento institucional, reducir las dependencias de personas clave. ¿Estaban planeando reemplazarme? Por supuesto que lo estaban. Martín no podía tener a alguien cerca que realmente supiera lo que estaba haciendo, que pudiera exponer casualmente su incompetencia simplemente haciendo bien su trabajo.
Era más fácil contratar a alguien más junior que no cuestionara su visión estratégica, y esperar que todo siguiera funcionando gracias al impulso que yo había creado. Sí, le dije a Félix. Totalmente normal. Esa noche fui a casa y no le mencioné nada a Scott. Él estaba lidiando con su propio estrés laboral, recortes de presupuesto en el estudio de arquitectura, rumores de despidos, las tonterías corporativas de siempre. Connor tenía un proyecto de ciencias que entregar. Ella necesitaba ayuda con álgebra. El caos familiar normal que se sentía como un universo diferente de aquel en el que me estaban socavando sistemáticamente. El miércoles por la mañana, Martín envió un correo electrónico anunciando una iniciativa de reorganización de la infraestructura tecnológica. Muchas palabras que se reducían a que iba a contratar a 2 administradores junior para que trabajaran bajo su mando, y mi rol se reenfocaría en el mantenimiento de sistemas heredados. Mantenimiento de sistemas heredados. La forma educada de decir que estaría cuidando código antiguo en un rincón, mientras él traía a gente que haría lo que se les dijera. Los nuevos empleados comenzaron el lunes siguiente. Bethany y Craig, ambos recién salidos de la universidad con títulos en ciencias de la computación y 0 experiencia en el mundo real. Entusiastas, amables y completamente fuera de su elemento. Martín los hizo reportarle directamente a él. Se suponía que yo debía proporcionar orientación técnica, pero todas las decisiones importantes pasaban por él. A los 3 días, Craig había configurado mal el sistema de copias de seguridad. No me di cuenta hasta que estaba revisando los registros y noté que nuestras copias de seguridad incrementals no se habían ejecutado en 72 horas. Si algo se hubiera caído durante ese tiempo, habríamos perdido 3 días de transacciones financieras. Lo arreglé en silencio. No hice un gran escándalo. Craig era un buen chico, solo inexperto y trabajando para alguien que no podía decirle que había metido la pata porque Martín no sabía cómo era un sistema de copias de seguridad configurado correctamente. La segunda semana, Bethany otorgó acceso a la base de datos al grupo de usuarios equivocado. De repente el agente de marketing podía ver los datos financieros de los clientes, una violación catastrófica de cumplimiento normativo que podría haberle costado a Córdoba su licencia. Lo detecté durante una auditoría de seguridad de rutina, lo arreglé, lo documenté y le envié un correo amable a Bethany explicando por qué los permisos de la base de datos importaban. Martín me llamó a su oficina 1 hora después. «Deja de socavar a mi equipo», dijo sin preámbulos. «No estoy socavando a nadie. Estoy previniendo violaciones de cumplimiento. Estás haciendo que duden de sus decisiones. Necesitan espacio para aprender y crecer sin que estés constantemente vigilándolos. Necesitan la guía de alguien que sepa lo que está haciendo. Estos no son errores pequeños, Martín. El fallo de Craig con las copias de seguridad podría haber sido catastrófico. El error de permisos de Bethany violó las regulaciones financieras federales. Todo el mundo comete errores. Así es como se aprende. No con sistemas que manejan $50 millones en transacciones diarias. No se aprende exponiendo accidentalmente datos de clientes o perdiendo copias de seguridad críticas. Martín se inclinó hacia adelante. Esto es lo que creo que realmente está sucediendo. Te sientes amenazada por el cambio. Has sido la única persona de sistemas aquí durante tanto tiempo que has construido este pequeño reino, y ahora no puedes soportar compartir la responsabilidad. Estoy tratando de prevenir desastres que tú no estás cualificado para ver venir. Y ahí está de nuevo. Simplemente no puedes evitarlo, ¿verdad? No puedes aceptar que quizás, solo quizás, alguien con formación real en liderazgo ejecutivo y visión estratégica podría saber más que tú. Sobre tecnología, no, puede que no. Su expresión se volvió fría. Estás en la cuerda floja, Diane. He sido paciente porque Russell avaló tus habilidades técnicas, pero la actitud cuenta. La cultura de la empresa cuenta. Y ahora mismo me estás demostrando que no puedes adaptarte a un nuevo liderazgo. Debería haberme echado atrás. Debería haberme disculpado. Haber seguido el juego. Haber mantenido un perfil bajo. ¿Cuál es tu experiencia con las estructuras de permisos de bases de datos? Pregunté en su lugar. Perdona.
Antes de que me sermonees sobre socavar las decisiones de tu equipo sobre bases de datos, tengo curiosidad sobre tu experiencia real con la administración de bases de datos. ¿Qué sistemas has gestionado personalmente? No necesito configurar bases de datos personalmente para entender la gestión estratégica de datos. Eso es un no. Entonces, ¿el de los sistemas de copia de seguridad? ¿Alguna vez has implementado y mantenido personalmente una infraestructura de copias de seguridad? Mi experiencia es en liderazgo y visión. También un no. Protocolos de seguridad, respuesta a incidentes, recuperación de desastres, ¿algo del trabajo técnico real que tu título afirma que estás dirigiendo? Martín se puso de pie. Sal de mi oficina. Encantada. Avísame cuando quieras discutir sobre tecnología real, en lugar de solo visiones estratégicas y marcos de liderazgo. Me fui antes de que pudiera responder. Probablemente debería haberme sentido asustada. Básicamente le había dicho al director que era un fraude en su cara, pero sobre todo me sentía cansada. Esa noche finalmente se lo conté todo a Scott. Estábamos sentados en el porche trasero después de que los niños se fueran a la cama. Él con una cerveza, yo con una copa de vino que necesitaba desesperadamente. Así que, ¿te tipo está ganando el doble de tu sueldo por no hacer esencialmente nada? Preguntó Scott después de que se lo contara todo. Peor que nada, está haciendo las cosas activamente más difíciles mientras se lleva el crédito por el trabajo. ¿Puedes saltártelo? Hablar con el director de tecnología o alguien. El director de tecnología es quien lo contrató. Martín tiene las credenciales adecuadas en papel, un título elegante, experiencia como consultor, dice todas las cosas corporativas correctas. Yo solo soy la persona que ha mantenido sus sistemas funcionando durante 2 décadas. Adivina cuál se ve mejor en las reuniones de la junta. Scott se quedó en silencio por un minuto. ¿Qué quieres hacer? Esa era la pregunta, ¿no? Tenía 53 años. Empezar de nuevo en otro lugar a esta edad, en un campo que a menudo prefería a trabajadores más jóvenes, no era imposible, pero tampoco sencillo. Y yo había construido algo en Córdoba. La infraestructura no era solo un trabajo, eran 2 décadas de trabajo cuidadoso, de sistemas que encajaban elegantemente porque entendía cada pieza. Irme significaba ver cómo todo se desmoronaba bajo el liderazgo incompetente de Martín. No lo sé, admití. Bueno, dijo Scott con cuidado, tienes opciones. Eres buena en lo que haces. Realmente buena. Cualquier empresa tendría suerte de tenerte. Cualquier empresa vería mi currículum y pensaría que estoy sobrecualificada para el trabajo de administradora, pero subcualificada para el liderazgo porque no tengo el mágico MBA. Entonces quizás es hora de empezar tu propio negocio de consultoría. Lo has mencionado antes. Lo había hecho principalmente como una fantasía de jubilación. Ayudar a pequeñas empresas con su configuración de TI, trabajar en mi propio horario, saltarme las tonterías corporativas. Pero eso se suponía que sería en años, no ahora. Quizás, dije. El viernes por la tarde Martín envió otro correo electrónico. Este anunciaba que iba a presentar en la reunión trimestral de la Junta Directiva sobre iniciativas tecnológicas transformadoras. La presentación incluía varias mejoras de infraestructura que en realidad eran solo cosas que yo había estado haciendo durante años, rebautizadas con un lenguaje más sofisticado. Se estaba atribuyendo el mérito de mi trabajo explícitamente y por escrito. Me quedé mirando ese correo electrónico durante mucho tiempo. Luego empecé a mirar mis opciones. No renunciar, todavía no, sino prepararme. Actualicé mi currículum por primera vez en años. Contacté a algunos viejos conocidos en la industria. Empecé a documentar todo, cada sistema que había construido, cada proceso que había creado, cada emergencia nocturna que había manejado. No para Córdoba, para mí. Y miré con mucho cuidado cómo estaba todo conectado. Los sistemas, los niveles de acceso, la documentación. Lo que había construido durante 25 años, lo que solo yo entendía de verdad. La gota que colmó el vaso llegó 3 semanas después. Nuestro servidor de correo electrónico empezó a tener problemas un martes por la mañana.
Nada catastrófico, solo ralentizaciones intermitentes que hacían que los mensajes tardaran unos segundos más en enviarse. Molesto pero no crítico. Empecé los diagnósticos de inmediato. Los problemas de correo electrónico escalan rápidamente en un entorno corporativo. La gente entra en pánico cuando sus mensajes no llegan al instante, incluso si el retraso es de segundos. Encontré el problema en 20 minutos. Uno de los nodos del servidor tenía una fuga de memoria en un complemento de terceros. Solución simple: desactivar el complemento defectuoso, aplicar un parche y monitorear para asegurarse de que se estabilizara. Mantenimiento estándar. Estaba a mitad de la implementación de la solución cuando Martín apareció en mi escritorio. ¿Cuál es el estado de la situación del correo electrónico?, preguntó. Fuga de memoria en uno de los nodos. Lo estoy parcheando ahora. Debería estar completamente resuelto en unos 30 minutos. Necesito que te detengas. Levanté la vista de mi pantalla. ¿Que me detenga? Voy a traer a un consultor externo para evaluar el problema. Necesitamos una evaluación profesional antes de empezar a hacer cambios. Yo soy una profesional. He estado gestionando estos servidores de correo durante 15 años. Un profesional objetivo de terceros, alguien que pueda darnos una evaluación estratégica imparcial. Es una fuga de memoria. No hay estrategia involucrada. Es solución de problemas y parcheo directos. Este es exactamente tu problema, Diane. Todo es sencillo para ti porque no puedes ver más allá del problema técnico inmediato. ¿Y si esta fuga de memoria es un síntoma de un problema arquitectónico más grande? ¿Y si estamos tratando los síntomas en lugar de las causas? El servidor de correo electrónico estaba empezando a encolar mensajes. El pequeño problema se estaba convirtiendo en un problema mediano, y los problemas medianos se convertían en problemas grandes rápidamente. Martín, entiendo que quieras ser minucioso, pero ahora mismo necesitamos estabilizar el sistema. ¿Puedo hacer un análisis más profundo después? No, esperarás al consultor. Es una directiva. Se fue antes de que pudiera discutir más. Me senté allí, viendo crecer la cola de mensajes y no hice nada, porque había recibido una directiva del director con el título de la Ivy League. El consultor apareció 4 horas después. 4 horas de problemas de correo electrónico empeorando progresivamente, de usuarios quejándose, de mensajes retrasados y de productividad cayendo en picado. Se llamaba Ryan algo y cobraba $200 por hora. Me pidió que le explicara el problema. Le expliqué la fuga de memoria, le mostré los diagnósticos, le describí la solución. Sí, eso suena correcto, dijo después de 15 minutos de revisión. Simplemente desactiva el complemento defectuoso y párchalo. Exactamente lo que yo había dicho 6 horas antes. Implementé la solución mientras Ryan observaba y asentía sabiamente. El sistema de correo electrónico se estabilizó en 20 minutos. Ryan emitió una factura por $1,200 por decirnos lo que yo ya sabía esa mañana, gratis. Martín envió un correo electrónico elogiando el análisis experto y la rápida resolución de Ryan. No mencionó que yo había identificado el problema de inmediato, ni que su insistencia en esperar había convertido una solución de 30 minutos en una interrupción de 6 horas. Esa noche fui a casa y le dije a Scott que ya había tenido suficiente. ¿Vas a renunciar?, preguntó. Me estoy preparando para renunciar. En mis términos, a mi tiempo. ¿Qué significa eso? Pensé en todos los sistemas que había construido, en toda la documentación que existía principalmente en mi cabeza porque nunca había habido tiempo ni presupuesto para una transferencia de conocimiento adecuada, en todos los pequeños ajustes, soluciones alternativas y personalizaciones que mantenían todo funcionando sin problemas. Significa que cuando me vaya, quiero que entiendan exactamente lo que están perdiendo. Scott estudió mi rostro. No hagas nada que pueda volverse en tu contra. No lo haré. Simplemente voy a dejar de hacer cualquier cosa extra. Dejar de corregir los errores de los demás. Dejar de trabajar los fines de semana y las noches. Estrictamente de 9 a 5. Estrictamente mi descripción de trabajo. Nada más.
Cumplimiento malicioso. Límites profesionales. Empecé el lunes siguiente. Llegué a las 9 de la mañana en punto. Me fui a las 5 de la tarde exactamente. Dejé de monitorear los sistemas desde casa. Dejé de revisar el correo electrónico fuera del horario laboral. Dejé de arreglar proactivamente los problemas antes de que se volvieran visibles. Simplemente hice exactamente lo que decía mi descripción de trabajo. Ni más ni menos. Las grietas comenzaron a aparecer en cuestión de días. Craig configuró mal una regla del cortafuegos. Normalmente lo habría detectado durante mis comprobaciones del sistema por la noche, pero ya no hacía comprobaciones por la noche. La mala configuración permaneció hasta que bloqueó el acceso a un portal de proveedores crítico y de repente Contabilidad no podía procesar los pagos. Bethany olvidó renovar un certificado SSL. Usualmente tenía recordatorios en el calendario para cada renovación de certificado con meses de antelación, pero eso era trabajo extra que no estaba en mi descripción de trabajo. El certificado expiró y de repente nuestro portal de clientes mostraba advertencias de seguridad. Cosas pequeñas. Nada catastrófico. Solo el pequeño mantenimiento constante que mantenía todo funcionando sin problemas, que ahora no se estaba haciendo. Martín convocó una reunión de equipo el viernes por la tarde. Estamos viendo un patrón de descuidos y errores, anunció, mirando a Craig y Bethany. Esto es inaceptable. Nuestra infraestructura tecnológica debe operar sin fallos. Quizás si tuviéramos mejores procesos de formación, sugerí suavemente, o una documentación y monitoreo más sistemáticos. Tenemos documentación, dijo Martín. Tenemos algo de documentación. La mayor parte del conocimiento institucional sobre nuestros sistemas y configuraciones específicas no está escrita en ninguna parte. Entonces esa es una prioridad. Diane, necesito que crees una documentación exhaustiva para todos los sistemas y procesos. Eso llevará semanas de trabajo dedicado. ¿Debería pausar mis responsabilidades actuales? No solo gestiona tu tiempo de manera más eficiente. Gestionar mi tiempo de manera más eficiente. Código para trabajar horas extras no remuneradas. Haré lo que pueda durante el horario laboral, dije. La expresión de Martín se tensó, pero no podía discutir realmente. Despidió la reunión. Comencé la documentación lentamente, cuidadosamente, durante exactamente 8 horas al día, con una pausa para comer adecuada. Escribí todo con un detalle técnico meticuloso que era absolutamente preciso y completamente inútil para cualquiera sin una experiencia significativa en administración de sistemas. Porque Martín quería documentación, y documentación tendría, solo que no del tipo que realmente le ayudaría a reemplazarme. 2 semanas después, tuvo lugar la reunión trimestral de la Junta. Martín hizo su presentación sobre las iniciativas tecnológicas transformadoras. No me invitaron, pero Rasele me contó más tarde que había ido extremadamente bien. A la Junta le encantó su visión para modernizar la infraestructura e implementar marcos estratégicos. Aprobaron su solicitud de presupuesto para contrataciones adicionales y nuevas herramientas. Lo elogiaron por relevar el departamento de TI. Mi nombre no se mencionó ni una vez. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Fui a casa esa noche y empecé a planificar de verdad. No una planificación con ira, ni una planificación de fantasía de venganza. Una planificación práctica y estratégica. Documenté todo lo que necesitaría para empezar mi propio negocio de consultoría. Contacté a conocidos y les hice saber que estaba considerando independizarme. Actualicé mi currículum y mi LinkedIn. Puse mis finanzas en orden. Y miré con mucho cuidado mi portátil del trabajo, mis credenciales de acceso y lo que pasaría cuando las devolviera. Porque hay algo en lo que la mayoría de las empresas no piensan. Toda su infraestructura a menudo funciona con sistemas construidos y mantenidos por 1 o 2 personas clave. Y cuando esas personas se van, si la empresa ha sido inteligente, tienen documentación, transferencia de conocimiento y redundancia. Pero si no han sido inteligentes, si han dado por sentada a esa persona, la han socavado, han pagado a otra persona el doble para que parezca importante mientras el verdadero experto hacía el trabajo real, bueno, las cosas pueden complicarse. No estaba planeando sabotaje.
No planeaba borrar nada, ni romper nada, ni hacer nada malicioso. Eso es ilegal, poco ético y sinceramente está por debajo de mí. Solo planeaba irme limpiamente profesionalmente. Devolver mi portátil, entregar mis credenciales y marcharme. Lo que pasara después no era mi problema. La oportunidad llegó 3 semanas después. Martín anunció otra reorganización. Mi puesto estaba siendo reestructurado a un rol junior, con un recorte salarial de $35.000. Contrataría a un arquitecto de tecnología senior para manejar la planificación estratégica, mientras yo me enfocaría en el mantenimiento técnico del día a día. Traducción, degradación, recorte salarial y contratar a alguien más para llevarse el crédito por mi trabajo mientras yo hacía la labor real. Recursos Humanos programó una reunión para discutir la transición. Sandra Yates, toda falsa simpatía de nuevo. Entendemos que este es un cambio significativo, dijo, deslizando unos papeles sobre la mesa. Tendría 60 días para hacer la transición a la nueva estructura de roles y, por supuesto, trabajaríamos contigo en el cronograma de ajuste de la compensación. ¿Y si no acepto el nuevo rol? Pregunté. Entonces lo consideraríamos una renuncia voluntaria. Podrías tomar el paquete de indemnización estándar. 2 semanas de pago por año de servicio. Así que 50 semanas en tu caso, más tu tiempo de vacaciones acumulado. 50 semanas de indemnización. 1 año de salario básicamente más mis 3 semanas de vacaciones no utilizadas. Hice los cálculos rápidamente. Con los ingresos de Scott y nuestros ahorros podríamos arreglárnoslas. Sería ajustado, pero estaríamos bien, y yo tendría tiempo para empezar mi negocio de consultoría adecuadamente. Necesito pensarlo, dije. Por supuesto, tómate el fin de semana. Necesitaremos tu decisión para el lunes. Me llevé los papeles a casa. Scott y yo lo revisamos todo esa noche después de que los niños se fueran a la cama. Es suficiente, dijo finalmente. No es cómodo, pero es suficiente. La pregunta es si quieres aceptar el trato o aguantar. Aguantar significa trabajar por menos dinero bajo la dirección de Martín, mientras él trae a alguien más para llevarse el crédito por todo lo que hago. Entonces, esa es una respuesta bastante clara. Sí. Miré el acuerdo de indemnización. Lenguaje corporativo estándar. Cláusula de no denigración, devolución de toda la propiedad de la empresa. Creo que lo es. El lunes por la mañana, fui a la oficina de Sandra a las 9 en punto. Aceptaré la indemnización, dije. Me gustaría que hoy fuera mi último día. Ella parpadeó. ¿Hoy? Esperábamos al menos una transición de 2 semanas. El acuerdo de indemnización no requiere un periodo de preaviso. Dice que puedo terminar mi relación laboral inmediatamente después de la aceptación. Bueno, sí, técnicamente, pero sería profesional. He sido nada más que profesional durante 25 años. He trabajado fines de semana, festivos y emergencias en mitad de la noche. He formado al personal, he construido sistemas y he mantenido esta empresa en funcionamiento. Y a cambio he sido socavada, faltada al respeto y degradada en favor de alguien cuya principal cualificación es un título caro. Así que no creo que le deba a Córdoba 2 semanas más. La expresión de Sandra osciló entre la sorpresa y algo que podría haber sido respeto. Necesitaré procesar el papeleo. ¿Puedes darme hasta el final del día? Claro. Estaré limpiando mi oficina. Volví a mi escritorio y empecé a guardar mis cosas personales en cajas. La taza de café, las fotos, la suculenta. 25 años cabían en 2 cajas de cartón. Félix pasó sobre las 10 de la mañana. ¿Es verdad? ¿Te vas? Es verdad. Pero, ¿y qué pasa con? Quiero decir, ¿quién va a? Se interrumpió pareciendo genuinamente asustado. Félix era lo suficientemente inteligente como para saber exactamente cuánto hacía yo y cuán poco entendía Martín. Lo resolveréis, dije. No con maldad, solo con honestidad. O no lo haréis y encontrarás un trabajo mejor. De cualquier manera, estarás bien. ¿Puedo llamarte si algo sale muy mal? Pensé en eso.
Pregúntame de nuevo en unas pocas semanas, una vez que me haya establecido. Para las 10:10 de la mañana, mi oficina estaba vacía, excepto por el equipo de la empresa. Había empacado mis cajas, borrado mis archivos personales de mi estación de trabajo y limpiado los cajones de mi escritorio. Sandra llamó. El papeleo está listo. ¿Puedes bajar a Recursos Humanos? Firmé el acuerdo de indemnización a las 10:15. Sandra procesó mi documentación de salida. Le entregué mi portátil, mi tarjeta de acceso, mi teléfono de empresa, todo lo que me conectaba con los sistemas de Córdoba. Necesitaremos que pases por una entrevista de salida, dijo Sandra. Procedimiento estándar, solo unas pocas preguntas. El acuerdo de indemnización no requiere una entrevista de salida. La declinó. Abrió la boca, la cerró, revisó los papeles. Tienes razón. Es opcional. Me miró como si me estuviera viendo claramente por primera vez. Para lo que valga, Diane, creo que estás tomando la decisión correcta. Esto no se manejó bien. No asentí. No se manejó bien. Salí de Córdoba Financial Group a las 10:47 de la mañana de un martes. Con 53 años, desempleada y cargando 2 cajas de objetos personales. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. Llegué a mi coche, metí las cajas en el maletero y revisé mi teléfono. Scott había enviado un mensaje, ¿cómo fue? Ya está hecho, le respondí. Soy libre. Luego conduje hasta la cafetería cerca de nuestra casa, me pedí un latte caro en el que normalmente no derrocharía y me senté junto a la ventana, viendo el tráfico de la mañana. Mi teléfono vibró sobre las 11:15. Era Félix. Diane, siento mucho molestarte, pero algo está pasando con los servidores. Todo va muy lento y no sé qué pasa. Bebí un sorbo de mi latte. ¿Revisaste el panel de monitoreo del sistema? No sé cómo acceder a él. Martín está intentando iniciar sesión, pero no tiene credenciales de administrador. Debería tenerlas. Es el director. Dice que nunca le diste las contraseñas de administrador. Se las di a Rachel hace 6 meses. Se suponía que ella lo añadiría al grupo de administradores. Silencio. Dice que no se acuerda de eso. ¿Puedes decirme la contraseña? Ya no trabajo allí, Félix. No puedo darte credenciales de acceso a sistemas para los que no tengo autorización. Pero es una emergencia. Entonces Martín debería usar su autoridad de director para contactar al equipo de seguridad de TI y seguir los procedimientos adecuados de recuperación de credenciales. No tenemos un equipo de seguridad de TI. Te teníamos a ti. Entonces supongo que eso es algo en lo que Martín debería haber pensado antes de reestructurar mi puesto. Podía oír el pánico en la voz de Félix. Diane, por favor. No sé lo que estoy haciendo. Todo se está cayendo. Y lo siento, Félix. De verdad que lo siento, pero ya no trabajo para Córdoba. Tenéis que resolver esto con vuestro liderazgo actual. Colgué. Me sentí mal durante unos 30 segundos. Félix era un buen chico en una mala situación, pero ya no era mi circo. Ya no eran mis monos. El teléfono sonó de nuevo a las 11:33. Rachel, esta vez. Diane, tenemos una situación grave aquí. Todo el sistema está teniendo problemas importantes y nadie puede acceder a los controles de administrador. Necesito que me guíes. Firmé mi acuerdo de indemnización hace 1 hora. Ya no tengo ninguna relación laboral con Córdoba. No puedo proporcionar soporte técnico. Esto es una emergencia. No puedes dejarnos colgados. No os dejé colgados. Pasé 25 años creando documentación, ofreciéndome a formar a la gente y tratando de asegurar la continuidad. La dirección decidió que mi experiencia no valía la pena mantener. Eso no es dejaros colgados. Eso es vosotros lidiando con las consecuencias. Te pagaremos tarifas de consultora, lo que quieras. Consideraré un contrato de consultoría. Que Martín me envíe un correo electrónico con los detalles sobre el alcance, el cronograma y el presupuesto.
Cobro $300 por hora, con un mínimo de 4 horas. ¿$300 por hora? Más de lo que Ryan había cobrado por decirles lo que yo ya sabía. Eso es, tendré que conseguir aprobación. ¿Puedes al menos decirme qué le está pasando a los sistemas? No sin un contrato firmado y condiciones de pago. Así es como funciona la consultoría. Colgué de nuevo. Las llamadas siguieron llegando. Félix 2 veces más. Rasele. Finalmente el propio Martín a las 12:15. Diane, no sé qué crees que estás logrando con esto, pero es extremadamente poco profesional. Toda nuestra infraestructura está caída. Entonces deberías arreglarla. Eres el director de infraestructura tecnológica. Sabes perfectamente que no tengo la formación técnica. Eso suena a un desafío de liderazgo estratégico. Estoy segura de que tu MBA de Harvard te preparó para la gestión de crisis. Su voz se volvió fría. Si determinamos que saboteaste nuestros sistemas, no saboteé nada. Devolví toda la propiedad de la empresa, revoqué mis propias credenciales de acceso y me fui. Si vuestros sistemas no pueden funcionar sin mí, eso es un fallo en la gestión de dependencias por parte del liderazgo. Específicamente por tu parte. Podemos demandarte por daños y perjuicios. ¿Por qué? ¿Por renunciar a mi trabajo? ¿Por aceptar un paquete de indemnización que vuestra empresa ofreció? ¿Por no proporcionar soporte técnico gratuito después de que terminara mi empleo? Buena suerte con eso. Colgué y bloqueé todos los números de Córdoba. El latte ya estaba frío, pero me lo terminé de todos modos, saboreando cada sorbo amargo. Porque esto es lo que había pasado, en términos técnicos. Toda la infraestructura de Córdoba funcionaba con sistemas que yo había construido y mantenido durante 2 décadas. Los paneles de monitoreo, los scripts de mantenimiento automatizados, los sistemas de copia de seguridad, los protocolos de seguridad, todo configurado a medida por mí para sus necesidades específicas. La documentación existía, técnicamente, pero estaba dispersa en diferentes sistemas, escrita en un lenguaje técnico que asumía que el lector tenía una experiencia significativa, y hacía referencia a procesos que yo había estado haciendo automáticamente durante tanto tiempo que nadie más sabía que necesitaban hacerse. Cuando devolví mi portátil y mis credenciales, mi acceso de administrador fue revocado. Procedimiento de seguridad estándar. Pero yo había sido la única persona con acceso de administrador completo a sistemas críticos. Rasele tenía acceso parcial a algunas cosas. A Martín se le había dado una cuenta de nivel de director que yo había configurado intencionadamente con permisos limitados, porque él seguía haciendo cambios estratégicos que rompían cosas y yo necesitaba poder revertirlos. Nadie tenía ya las llaves completas del reino. Y la documentación sobre cómo recuperar esas credenciales estaba en sistemas internos que requerían acceso de administrador para ser alcanzados. No había saboteado nada. Simplemente me había ido, limpia y profesionalmente. La infraestructura estaba teniendo lo que yo llamaría una crisis de identidad, porque los scripts de mantenimiento automatizados que había configurado años atrás se ejecutaban bajo mis credenciales de usuario por razones históricas. Cuando mi cuenta fue desactivada, esos scripts dejaron de ejecutarse. Optimización de bases de datos, limpieza de caché, rotación de registros, limpieza de archivos temporales, toda la limpieza invisible que mantenía todo funcionando sin problemas. Sin ese mantenimiento, los sistemas comenzaron a ralentizarse, la memoria se llenó, los procesos se colgaron. Todo el sistema comenzó una lenta espiral hacia la inestabilidad. No fue un colapso exactamente, más bien un desmoronamiento gradual a medida que todo lo que yo había mantenido en equilibrio con un trabajo constante e invisible, de repente no tenía a nadie manteniéndolo. Podría haberles advertido. Podría haber pasado mis últimas 2 semanas haciendo una transferencia de conocimiento adecuada, actualizando la documentación, formando a los reemplazos. Pero habían reestructurado mi trabajo, recortado mi sueldo y traído a alguien con 0 habilidades técnicas para supervisarme, mientras le pagaban el doble de mi salario. Así que había tomado mi indemnización y me había ido. Y ahora estaban descubriendo exactamente lo que mi nivel había valido. Mi teléfono vibró con un número desconocido. No respondí. Fue al buzón de voz. Revisé el mensaje unos minutos después.
Sandra de Recursos Humanos, llamando desde su teléfono personal. Diane, entiendo que no estás obligada a ayudar, pero tenemos una verdadera crisis aquí. El equipo ejecutivo está preguntando qué se necesitaría para traerte de vuelta, al menos temporalmente. Por favor, llámame. Borré el mensaje de voz. Alrededor de las 2 de la tarde, Scott llamó. Eres tendencia en LinkedIn. ¿Qué? Alguien de Córdoba publicó preguntando si alguien conocía contratistas de TI de emergencia que pudieran ayudar con un fallo masivo de sistemas. Los comentarios son buenos, la gente está preguntando qué pasó con su anterior persona de TI. Está llamando la atención. Inicié sesión en LinkedIn en mi teléfono. Efectivamente, allí estaba la publicación de Rasele. Profesionalmente desesperada, pidiendo ayuda inmediata. Y los comentarios eran hermosos. ¿Qué le pasó a vuestro administrador de sistemas? Por esto no se debe subpagar al personal de TI. Suena a que alguien acaba de descubrir la importancia del conocimiento institucional. Déjame adivinar, contratasteis a un reemplazo más barato. Un comentarista había hecho su investigación. Parece que Diane Brennan dejó Córdoba hoy después de 25 años. Vaya, qué mal momento para vosotros. ¿Alguien más respondió, momento o consecuencia? Cerré sesión. Ya no era mi problema gestionar su reputación. La tarde fue tranquila. Fui a casa, organicé mis cajas, actualicé mi plan de negocio de consultoría, empecé a contactar a mi red sobre mi disponibilidad. Recibí 3 respuestas en 1 hora. 2 excolegas preguntando si estaba disponible para trabajo por contrato. Un reclutador que había estado tratando de ficharme durante años, preguntando si finalmente estaba lista para hablar. Para las 5 de la tarde, tenía 2 entrevistas de consultoría programadas para más tarde esa semana y una llamada con un reclutador fijada para el lunes. Scott llegó a casa a las 6. ¿Cómo te sientes? Bien. Realmente bien, de hecho. ¿Más llamadas de Córdoba? Los bloqueé a todos. Él sonrió. Esa es mi chica. Entonces, ¿qué hay para cenar? ¿Celebramos? Connor tiene práctica hasta las 7:30 y ella tiene su grupo de estudio. ¿Qué tal si pedimos pizza y les damos la noticia a los niños de que mamá está empezando su propio negocio? Van a pensar que eres genial. Soy genial. Córdoba simplemente lo olvidó por un tiempo. Pedimos pizza. Le conté a Connor y ella sobre dejar mi trabajo y empezar a trabajar como consultora. Connor, de 16 años y perpetuamente pragmático, preguntó si todavía podríamos permitirnos su campamento de verano. Ella, de 13 años y dramática, declaró que estaba viviendo mi verdad y preguntó si podía diseñar el logo de mi negocio. Caos familiar normal del bueno. Mi teléfono vibró alrededor de las 8 de la noche. Otro número desconocido, otro mensaje de voz. Este era de Thomas Hendricks, el director de tecnología de Córdoba, el hombre que había contratado a Martín en primer lugar. Señorita Brennan, me gustaría discutir un acuerdo de consultoría. Estamos preparados para ofrecer tarifas premium por su asistencia con nuestras dificultades técnicas actuales. Por favor, devuélvame la llamada a su mayor conveniencia. Tarifas premium, dificultades técnicas actuales. 25 años de excelente trabajo no habían valido una compensación competitiva, pero 12 horas de crisis valían tarifas de consultoría premium. No devolví la llamada esa noche. Dejé que se cocinaran en su propio jugo. El miércoles por la mañana, me levanté a mi hora normal, preparé café y realmente disfruté bebiéndolo en lugar de salir corriendo por la puerta. Alrededor de las 9 de la mañana, redacté una propuesta de consultoría. Córdoba Financial Group, recuperación de infraestructura de emergencia. Alcance, evaluación y estabilización de sistemas críticos. Tarifa, $400 por hora. Contratación mínima, 20 horas. Pago, 50% por adelantado. Resto al finalizar. Cronograma, sujeto a la disponibilidad de la consultora. Profesional, justo. Incluso $400 era alto, pero razonable para un trabajo de crisis de emergencia,
y la cláusula de pago por adelantado significaba que tendrían que poner su dinero donde estaba su desesperación. Se lo envié a Thomas Hendricks a las 9:30. Me llamó a las 9:47. Estos son términos muy agresivos, dijo. Son estándar para la consultoría de emergencia. Eres bienvenido a encontrar otro consultor con conocimiento íntimo de tu infraestructura personalizada. Ah, espera. No hay ninguno. Silencio. Luego, la tarifa es aceptable, pero 20 horas parece excesivo. 20 horas es el mínimo para evaluar adecuadamente qué está fallando, porque está fallando e implementar soluciones estables. No puedo garantizar que no llevará más tiempo. ¿Cuánto tiempo llevará esto realmente? Depende de que esté roto y cuánto se haya extendido en cascada. Podrían ser 20 horas, podrían ser 40. No lo sabré hasta que comience los diagnósticos. Más silencio. Prácticamente podía oírlo hacer cuentas, calculando los costos frente al tiempo de inactividad continuo. Si aceptamos esto, ¿cuándo podrías empezar? Tengo otros compromisos. El viernes por la tarde, como muy pronto. Una mentira. No tenía nada programado, pero no iba a saltar en cuanto llamaran. Me habían dado por sentada durante 25 años. Podían esperar 48 horas. El viernes estamos perdiendo una cantidad significativa de dinero cada hora que estos sistemas están caídos. Entonces deberíais haber pensado en la planificación de la sucesión y la transferencia de conocimiento, en lugar de reestructurar y eliminar vuestra experiencia institucional. Viernes por la tarde. Tómalo o déjalo. Bien. Haré que nuestro equipo legal redacte el contrato. Usa la propuesta que envié. Ese es el contrato. Fírmalo, envíalo de vuelta con el pago por adelantado y empezaré el viernes a las 2 de la tarde. Nuestros contratos estándar de proveedores requieren, no soy un proveedor estándar. Soy la única persona que puede solucionar vuestra crisis actual. ¿Quieres contratos estándar? Contrata a un consultor estándar y espera 3 semanas a que descubra lo que yo ya sé. Tú eliges. Podía oír sus dientes rechinando a través del teléfono. Tendrás el contrato firmado y la autorización de pago para el final del día. Espero con interés. Colgué y sonreí a mi café. El contrato firmado llegó a las 4:37 de la tarde. La confirmación del pago llegó a mi nueva cuenta bancaria de consultoría a las 5:12. $4.000, la mitad de la tarifa de contratación mínima. Había ganado en una tarde lo que Córdoba solía pagarme por 3 semanas de trabajo. El viernes a las 2 de la tarde volví a entrar en Córdoba Financial Group. No como empleada, como consultora. Tarjeta de visitante, aparcamiento de visitas, todo el tinglado. Félix me recibió en el vestíbulo. Parecía que no había dormido en días. Gracias a Dios que estás aquí, dijo. Todo se ha estado desmoronando. El procesamiento de transacciones sigue dando errores de tiempo, los sistemas de correo apenas funcionan, la mitad del personal no puede acceder a sus archivos. ¿Dónde está Martín? Pregunté. En una llamada de conferencia con el equipo ejecutivo. Ha estado en reuniones desde el miércoles tratando de explicar lo que pasó. Me lo imaginaba. ¿Dónde está mi espacio de trabajo? Me habían preparado una sala de conferencias con un portátil de invitado. Pasé la primera hora simplemente documentando los daños. Era peor de lo que esperaba, no porque algo catastrófico se hubiera roto, sino porque 3 días de pequeños fallos se habían acumulado en una inestabilidad generalizada del sistema. Los scripts de mantenimiento automatizados que mencioné habían fallado todos. El rendimiento de la base de datos estaba degradado porque las rutinas de optimización no se habían ejecutado. El correo era lento porque la limpieza de buzones no se había realizado. Los recursos compartidos de archivos eran inestables porque las sincronizaciones de permisos se habían detenido. Nada malicioso, solo la ausencia del constante trabajo invisible que yo había estado haciendo durante 25 años. Alrededor de las 4 de la tarde, Martín apareció en la puerta de la sala de conferencias. Necesito una actualización de estado, dijo. Ni un gracias por venir, ni un apreciamos tu ayuda. Solo exigencias.
El estado es que vuestra infraestructura ha estado funcionando con mi mantenimiento personalizado durante 2 décadas y nadie más sabía cómo mantenerla en marcha. Llevará tiempo estabilizarla. ¿Cuánto tiempo? Depende. Podría apresurarlo y tener todo apenas funcional para el lunes, o podría hacerlo correctamente y tenerlo estable y documentado para el final de la próxima semana. Lo necesitamos para el lunes. Entonces tendréis un sistema frágil, sujeto con cinta adhesiva, que probablemente volverá a romperse en un mes. Tú eliges. Su mandíbula se tensó. El equipo ejecutivo me está presionando. Eso suena a un problema tuyo. Estoy aquí para solucionar los problemas técnicos. Tus desafíos de gestión no son mi preocupación. ¿Realmente estás disfrutando esto, verdad? Lo miré. Realmente lo miré. El traje caro, la confianza de la Ivy League, la suposición arrogante de que el mundo le debía el éxito. No, dije honestamente. No estoy disfrutando viendo cómo los sistemas que construí se desmoronan porque el liderazgo fue demasiado arrogante para valorar la experiencia que los mantenía. No estoy disfrutando viendo a Félix, Craig y Bethany luchando por arreglar cosas para las que no fueron entrenados adecuadamente. No estoy disfrutando nada de esto. Entonces, ¿por qué? Pero te estoy cobrando $400 por hora para arreglar los problemas que tú creaste al infravalorar mi trabajo. Así que ahí está eso. Se fue sin decir otra palabra. Trabajé hasta las 7 de la tarde el viernes, volví el sábado por la mañana y eché otras 8 horas. El domingo 6 horas más. Lenta y cuidadosamente estabilicé los sistemas críticos, devolví el procesamiento de transacciones a su rendimiento normal, arreglé los problemas de correo electrónico, restauré la estabilidad de los recursos compartidos de archivos. Y lo documenté todo. No como lo documentaba antes, con notas dispersas asumiendo experiencia. Esta vez escribí procedimientos paso a paso que un administrador con habilidades moderadas podría seguir. Procesos de recuperación para fallos comunes, explicaciones de cómo se conectaban las cosas. No porque le debiera algo a Córdoba, sino porque Félix y los demás merecían una oportunidad, y mi orgullo profesional no me permitiría hacer un trabajo chapucero. El lunes por la mañana, me reuní con Thomas Hendricks y Martín. Los sistemas están estabilizados, informé. Las funciones críticas están operativas. He documentado los procedimientos de mantenimiento que deben realizarse regularmente. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Esto contiene listas de verificación semanales, mensuales y trimestrales. Seguidlas y evitaréis la mayoría de los problemas que acabáis de experimentar. ¿La mayoría? Preguntó Thomas. He estado manteniendo vuestra infraestructura durante 25 años. Hay complejidades y casos límite que manejaba instintivamente. La documentación cubre los procesos principales, pero necesitaréis a alguien con experiencia real a largo plazo. Estamos trabajando en la contratación de un arquitecto senior, dijo Martín. Buena suerte con eso. Asegúraos de que realmente sepa de administración de sistemas, no solo de visión estratégica. Thomas carraspeó. Nos gustaría discutir la posibilidad de que vuelvas. No en el rol reestructurado, sino en tu puesto anterior con un aumento de compensación. Un 20% por encima de tu salario anterior. 20%. Me estaban ofreciendo $142.000 para volver y hacer el trabajo que había estado haciendo por $118.000. Mientras tanto, Martín seguía ganando sus $240.000 por crear PowerPoints. No, dije. Estamos dispuestos a negociar. Ya tengo 3 contratos de consultoría cerrados. Ganaré más de $142.000 trabajando por mi cuenta, en mi propio horario, para clientes que valoran la experiencia. ¿Por qué volvería a una empresa que pasó años dándome por sentada? Cometimos errores, admitió Thomas. La reestructuración no se manejó bien, pero tienes un conocimiento institucional que es invaluable. Tenía conocimiento institucional en pasado. He documentado los procesos críticos. Descubriréis el resto o contrataréis a alguien que pueda. De cualquier manera, he terminado. Martín no había dicho nada. Solo se quedó sentado con cara de haber tragado algo amargo.
¿Hay alguna cifra que te haría cambiar de opinión? Preguntó Thomas. Pensé en eso. Tendríais que igualar lo que le estáis pagando a Martín. Mismo salario, mismo título, mismos beneficios ejecutivos. Además de una disculpa formal de recursos humanos por cómo se manejó la reestructuración. Y además Martín me reportaría a mí, no al revés. La expresión de Thomas se volvió cuidadosamente neutral. Eso no es realista. Lo sé. Ese es el punto. No se puede valorar la experiencia solo cuando ya no está. Tuvisteis 25 años para tratarme como si mi trabajo importara. Elegisteis no hacerlo. Ahora tenéis que vivir con esa elección. Me puse de pie. Mi factura de consultoría será enviada al final del día. Los sistemas están estables. La documentación está completa. A partir de ahora, estáis por vuestra cuenta. Salí de esa sala de conferencias, salí de Córdoba Financial Group por segunda y última vez. La factura ascendió a $11.600, 29 horas a $400 la hora. La pagaron en 3 días hábiles, sin discutir. 2 meses después, estaba dirigiendo mi propio negocio de consultoría a tiempo completo. 5 clientes habituales, todos empresas pequeñas y medianas que necesitaban ayuda experta en ti, pero no podían permitirse un administrador senior a tiempo completo. Trabajaba desde casa, establecía mi propio horario, cobraba tarifas que realmente reflejaban mi experiencia. Gané más dinero en esos 2 meses de lo que había ganado en cualquier trimestre en Córdoba. Félix me contactó al tercer mes. Había dejado Córdoba y encontrado un puesto de administrador junior en una startup que realmente invertía en formación. Tomamos un café y me contó el resto de la historia. Martín había durado 6 semanas después de que me fui. La junta directiva finalmente se dio cuenta de que en realidad no sabía nada sobre infraestructura tecnológica. Lo habían reemplazado con alguien que había pasado 20 años haciendo trabajo real de sistemas en un banco importante. Bethany y Craig se fueron al mes de la salida de Martín. El nuevo liderazgo tuvo que reconstruir básicamente todo el departamento de TI desde cero. Córdoba sobrevivió, pero su informe de resultados trimestral mencionó costos inesperados de infraestructura tecnológica que habían afectado la rentabilidad. Sus acciones sufrieron un golpe. ¿Valió la pena?, preguntó Félix. Irme así. Pensé en mi negocio de consultoría, en trabajar desde casa, en estar presente en los partidos de béisbol de Connor y en los conciertos escolares de ella. En clientes que decían gracias y ¿qué haríamos sin ti?, en lugar de acepta tu nivel. Sí, dije. Realmente lo valió. 6 meses después de dejar Córdoba, ganaba $180.000 anuales como consultora. Un año después, $220.000. Contraté a 2 contratistas para ayudar con el exceso de trabajo. Construí algo que era mío, que valoraba la experiencia por encima de las credenciales, que demostró que 25 años de experiencia real importaban más que un título de la Ivy League y una visión estratégica. Dicen que la mejor venganza es el éxito. Eso es solo la mitad de la verdad. La mejor venganza es alejarte de la gente que no te valora y construir algo con gente que sí lo hace. Todo lo demás es solo un extra. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que a veces lo mejor que puedes hacer es reconocer tu propio valor y negarte a aceptar menos. El lugar de trabajo no siempre es justo, pero no tienes que quedarte en las partes que te destrozan.